El mayor secreto de nuestro tiempo está a punto de ser revelado. No son solo luces en el cielo, ni extrañas historias de platillos voladores. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambia lo que crees saber del universo, sino también del poder que gobierna nuestras vidas. ¿Qué harías si todo estuviera conectado? Desde reuniones secretas hasta tecnología oculta, este es el entramado que nadie quiere que conozcas, porque esto no es una teoría, es la verdad que redefine nuestra realidad. Un plan oculto bajo un cielo lleno de misterios. Los cielos siempre han sido un lugar de misterio, un telón oscuro donde se proyectan nuestros mayores miedos y deseos. Pero, ¿qué pasaría si el misterio no estuviera realmente allá arriba, sino aquí, en la Tierra? Edward Snowden, el célebre excontratista de la NSA, ha expuesto una verdad inquietante. Las narrativas sobre ovnis y vida extraterrestre no son lo que parecen. Según él, estas historias han sido manipuladas, no para revelarnos secretos del cosmos, sino para mantenernos distraídos de las verdaderas conspiraciones que ocurren en nuestro mundo. Snowden asegura que las narrativas alienígenas han sido utilizadas como una herramienta psicológica por los gobiernos para sembrar miedo e incertidumbre. Desde luces en el cielo hasta extrañas naves avistadas por pilotos militares, cada historia, cada testimonio, parece estar cuidadosamente diseñado para capturar nuestra imaginación. Pero mientras miramos al cielo buscando respuestas, las verdaderas preguntas permanecen enterradas en la sombra. ¿Qué buscan ocultar? ¿Qué están haciendo mientras nos distraen con estas fascinantes historias de otros mundos? Estas narrativas no son nuevas. Durante décadas, la cultura popular ha alimentado nuestra fascinación por lo extraterrestre. Películas, series de televisión y documentales han construido un imaginario colectivo que nos prepara para aceptar lo improbable como posible. Pero Snowden nos advierte que detrás de esta construcción cultural hay algo mucho más siniestro. Un esfuerzo deliberado por parte de las élites para desviar nuestra atención de los verdaderos problemas que enfrentamos como sociedad. ¿Y qué problemas son esos? Snowden apunta a una serie de maniobras políticas y económicas que se ocultan tras el telón de las historias extraterrestres. Desde la manipulación de la opinión pública hasta el desvío de fondos hacia proyectos secretos, estas narrativas sirven como una cortina de humo para cubrir las verdaderas agendas de los poderosos. Lo más inquietante es que esta manipulación no solo ocurre en los medios, sino también en los propios gobiernos, donde se toman decisiones críticas mientras el público está ocupado mirando hacia las estrellas. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué funciona tan bien esta táctica? Snowden explica que las historias sobre vida extraterrestre tienen un poder único para captar nuestra atención. Apelan a nuestra curiosidad más básica, nuestro deseo de entender el universo y nuestro lugar en él. Al mismo tiempo, estas historias despiertan nuestros miedos más profundos. El miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, a lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. Esta combinación de curiosidad y miedo es lo que hace que las narrativas alienígenas sean tan efectivas como herramienta de control. Mientras el público debate sobre avistamientos y conspiraciones, los verdaderos arquitectos del poder continúan moviendo sus piezas en el tablero político y económico. Y aunque estas historias nos fascinan, Snowden nos insta a mirar más allá del espectáculo, a buscar las verdaderas intenciones detrás de estas narrativas. Entonces, la próxima vez que veas una noticia sobre un objeto volador no identificado, recuerda esta advertencia. Lo que se oculta no está en el cielo, sino en los oscuros pasillos del poder aquí en la Tierra. Pero esta es solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. A medida que avanzamos, descubriremos cómo estas narrativas no solo nos distraen, sino que también se utilizan para justificar estrategias políticas y militares que afectan directamente nuestras vidas. Es todo un montaje, la jugada maestra del Pentágono. Las estrategias de distracción nunca habían alcanzado un nivel tan impresionante como el que describe Edward Snowden. Mientras el mundo fijaba su atención en objetos no identificados y supuestos globos enviados por otras naciones, algo mucho más importante se cocinaba entre bastidores. Snowden asegura que estos eventos no son casuales, sino parte de un plan cuidadosamente orquestado para desviar nuestra atención de problemas que realmente importan. ¿Cómo es posible que tantas mentes brillantes y medios de comunicación caigan en esta trampa? El sabotaje del oleoducto Nord Stream, un hecho con implicaciones geopolíticas y económicas gigantescas, fue prácticamente relegado al olvido mientras las noticias sobre ovnis llenaban los titulares. Para Snowden,
Esto no fue un accidente. El Pentágono, maestro en la manipulación mediática, utilizó historias sensacionalistas sobre avistamientos y ataques extraterrestres para robar protagonismo a temas cruciales que requerían escrutinio público. Pero el impacto no se limitó a las portadas de los diarios. Estas narrativas también influyeron directamente en decisiones políticas y presupuestarias. Snowden describe cómo las conferencias de prensa, las reuniones urgentes y los titulares repetitivos sobre objetos voladores no identificados lograron capturar la atención colectiva. Periodistas de renombre se vieron obligados a seguir el flujo de información, mientras los temas más relevantes desaparecían en el fondo. Pero esta distracción no fue un acto improvisado. Fue una maniobra cuidadosamente diseñada para aprovechar nuestra fascinación por lo desconocido. La pregunta que surge es clara: ¿cuál es el objetivo real detrás de este montaje? La respuesta, según Snowden, es tan sorprendente como inquietante. Estos eventos cargados de intriga sirvieron para justificar un incremento en los presupuestos militares y la aprobación de proyectos espaciales avanzados. ¿Cómo se logra esto? Apelando a nuestros miedos más profundos. La idea de una posible amenaza extraterrestre crea un rápido consenso para financiar de defensa, incluso si éstas no tienen bases sólidas. Al final, los recursos se redirigen hacia proyectos opacos, mientras el público permanece cautivado por las luces en el cielo. Pero la jugada maestra del Pentágono no termina aquí. Snowden señala que aunque los medios se centran en estas narrativas, existe un sistema más profundo y controlado que mantiene ocultos los secretos más impactantes. Este sistema, una especie de motor de búsqueda interno del gobierno, es la herramienta que conecta las piezas del rompecabezas y deja entrever el alcance del control detrás de estos eventos. Aquí es donde el velo comienza a levantarse y la trama se torna aún más densa. Si lo que Snowden dice es cierto, entonces no estamos simplemente siendo manipulados por historias extraterrestres. Estamos siendo controlados por una red de información selectiva que decide qué vemos y qué queda fuera de nuestro alcance. Es en este punto donde el misterio nos conduce al siguiente nivel. ¿Cómo funciona esta red de secretos clasificados? El motor de búsqueda secreto. Una red que decide lo que puedes saber. Edward Snowden, quien tuvo acceso a herramientas de inteligencia que pocos siquiera podrían imaginar, describe uno de los sistemas más intrigantes y perturbadores que existen. Este motor de búsqueda interno del gobierno, conocido por unos pocos privilegiados, actúa como una puerta de entrada a los secretos más oscuros y las revelaciones más inquietantes. Sin embargo, este sistema no es lo que parece. Lejos de ser un archivo transparente, es una roja cuidadosamente compartimentada diseñada para mantenernos en la oscuridad. Imagina un motor de búsqueda que puede ofrecerte información sobre los eventos más secretos de la historia moderna. Desde el asesinato de John F. Kennedy hasta supuestos encuentros con naves extraterrestres. Pero hay un truco. Cada usuario ve solo una parte del cuadro. Los datos están fragmentados y solo aquellos con las autorizaciones más altas pueden acceder a las piezas más significativas. Snowden explica que este sistema no es un error, sino una estrategia para garantizar que incluso aquellos dentro del sistema solo tengan una visión limitada. Mientras exploraba este motor de búsqueda, Snowden encontró una verdad aún más inquietante. Algunos de los secretos más impactantes del gobierno ni siquiera están en formato digital. Estos secretos permanecen en archivos físicos inaccesibles para cualquier herramienta tecnológica. Este descubrimiento lo llevó a cuestionar: ¿por qué mantener ciertos secretos fuera del alcance digital? La respuesta podría estar relacionada con la confianza. Los sistemas digitales, aunque avanzados, son vulnerables. Las filtraciones, los ciberataques y los errores humanos pueden comprometer incluso las redes más seguras. Por eso, ciertos datos extremadamente sensibles permanecen aislados, protegidos en archivadores físicos y accesibles solo para unos pocos elegidos. Esta estrategia no solo protege la información, sino que también garantiza que los secretos más profundos nunca se expongan por accidente. Snowden describe cómo este motor de búsqueda, diseñado para facilitar la recopilación de información, en realidad perpetúa una cultura de control. Los usuarios creen que están accediendo a un vasto universo de conocimiento, pero lo que realmente ven es solo una fracción cuidadosamente seleccionada. Esto, combinado con el uso de archivos físicos, crea una red impenetrable donde los secretos más valiosos permanecen protegidos. El control de la información, según Snowden, es el verdadero poder.
Y mientras la mayoría de nosotros dependemos de motores de búsqueda públicos para encontrar respuestas, aquellos que tienen acceso a este sistema clasificado operan en un mundo completamente diferente. Pero incluso dentro de ese mundo, el acceso está restringido y los secretos más oscuros están reservados para un círculo aún más pequeño. Es aquí donde aparece un nombre que encarna esta cultura de secretos: el coronel Philip Corso, un hombre que eligió proteger la información de una manera que desafiaba las normas modernas. Las palabras de Snowden sobre este sistema nos llevan a una reflexión inquietante. ¿Cuánto más nos están ocultando, no solo en los cielos, sino en las oficinas más secretas del gobierno? La figura de Corso y sus métodos arcaicos pero efectivos revelan que el control absoluto de la información no es solo un objetivo, sino una práctica constante. El coronel que guardó secretos en un cajón, desconfianza o estrategia. Philip Corso, un nombre que resulta con misterio y controversia, representa una figura clave en las relaciones sobre el control de información confidencial. Este coronel, reconocido por su trabajo en proyectos de ingeniería inversa relacionados con supuesta tecnología extraterrestre, adoptó un enfoque inusual para manejar información crítica: almacenarla en archivadores físicos. ¿Por qué alguien tan inmerso en secretos militares evitaría la tecnología moderna para proteger documentos de tal importancia? Snowden plantea que la elección de Corso no solo refleja desconfianza hacia los sistemas digitales, sino también una estrategia calculada para mantener los secretos más sensibles fuera del alcance de ojos curiosos. Corso operaba en un entorno donde la información era compartimentada al extremo. Los detalles sobre proyectos experimentales y datos sensibles no se digitalizaban. En cambio, se mantenían confinados en archivadores metálicos bajo estricta supervisión, una práctica deliberada que parecía más acorde con el espionaje de antaño que con la era moderna. Snowden sugiere que este método arcaico respondía a una preocupación legítima. Los sistemas digitales, por avanzados que sean, no están exentos de vulnerabilidades. Las filtraciones, los ciberataques y los errores humanos son riesgos internos que podrían comprometer incluso los secretos mejor guardados. La elección de Corso también expone una dinámica inquietante sobre el poder. Al mantener la información en formato físico, garantizaba que solo aquellos con acceso directo pudieran consultarla. Este control reforzaba absoluto su posición en una red jerárquica donde la información era el recurso más valioso. Snowden describe este enfoque como un ejemplo perfecto de cómo los secretos más oscuros se mantienen fuera del alcance de cualquier motor de búsqueda, por sofisticado que sea. Además, esta práctica plantea una pregunta crucial: si ciertos secretos permanecen encerrados en cajones, protegidos por medidas aparentemente rudimentarias, ¿qué implica esto para nuestra percepción del poder y la transparencia? Corso sabía que la tecnología, aunque revolucionaria, también es un arma de doble filo. Su método, aunque limitado, le permitió mantener un control absoluto sobre lo que sabía y lo que otros podían descubrir. Pero los secretos que Corso guardaba no se limitaban a datos científicos o proyectos experimentales. Estos documentos representaban fragmentos de un rompecabezas mucho más grande que conecta tecnología, poder político y narrativas globales. Snowden plantea que este enfoque de Corso no solo protegía información, sino que también aseguraba que ésta pudiera ser utilizada estratégicamente por quienes tenían acceso a ella. El legado de Corso nos deja con una verdad perturbadora: el control de la información no es solo una cuestión tecnológica, sino una práctica profundamente humana. Su decisión de confiar en un archivador metálico en lugar de sistemas digitales ilustra cómo incluso en la era de la información, el poder real sigue estando en manos de quienes saben cómo proteger sus secretos. Este ejemplo nos lleva al siguiente nivel de intriga: cómo estas narrativas y secretos protegidos se integran en estrategias mucho más amplias de manipulación global. OVNIs como arma de control. La narrativa perfecta para dominar el mundo. La fascinación humana por los objetos voladores no identificados ha sido explotada como una herramienta estratégica, según Edward Snowden. Lejos de ser simples historias de ciencia ficción, las narrativas sobre avistamientos de ovnis han evolucionado hasta convertirse en un recurso político y social con implicaciones profundas. Pero, ¿cómo se usa algo tan aparentemente fantástico para controlar masas enteras? Snowden expone que la respuesta radica en nuestra psicología colectiva y en la capacidad de los gobiernos para moldear las percepciones públicas. Desde mediados del siglo XX,
Los relatos sobre platillos voladores y encuentros extraterrestres han capturado la imaginación popular. Lo que comenzó como un fenómeno cultural alimentado por películas y testimonios aislados, se transformó en una narrativa global cuidadosamente moldeada. Snowden revela que las historias de ovnis no solo generan curiosidad, sino también miedo. Este miedo, si es manejado correctamente, se convierte en una herramienta poderosa para justificar acciones gubernamentales y redirigir recursos hacia agendas específicas. Un ejemplo reciente de esta estrategia es el aumento en los presupuestos militares destinados a programas de defensa espacial. La narrativa de una posible amenaza extraterrestre ha sido utilizada para legitimar estas asignaciones, apelando a nuestra necesidad instintiva de protegernos contra lo desconocido. Snowden señala que, aunque no existe evidencia concreta de que los ovnis representan un peligro real, la mera idea de su existencia es suficiente para movilizar a las masas y a los legisladores. Pero el uso de los ovnis como herramienta de control no se limita a cuestiones presupuestarias. Estas narrativas también sirven para desviar la atención de problemas más urgentes. Durante eventos de alto impacto, como el sabotaje del oleoducto Nord Stream, los gobiernos han utilizado historias sensacionalistas sobre objetos voladores no identificados para captar la atención pública. Snowden advierte que este patrón no es casual, sino una estrategia deliberada para manipular el enfoque de las masas. Sin embargo, lo más inquietante es cómo estas narrativas se integran en un contexto global. Snowden plantea que la colaboración entre gobiernos para mantener ciertos secretos y promover estas historias es un indicador de cómo el poder opera a escala internacional. Al utilizar los ovnis como un pretexto para la cooperación o el conflicto, los líderes mundiales no solo manipulan a sus ciudadanos, sino que también refuerzan sus propias agendas políticas. La pregunta final es, ¿hasta dónde llegará esta manipulación? Los ovnis, lejos de ser simples luces en el cielo, se han convertido en un símbolo del control ejercido por las élites. Snowden concluye que estas narrativas no solo moldean nuestra percepción del universo, sino también de nosotros mismos y de las estructuras de poder que nos gobiernan. Este fenómeno, que combina miedo, curiosidad y control, nos lleva a reflexionar sobre cómo esconde los relatos más fantásticos que pueden tener las verdades más simples y perturbadoras. El fenómeno ovni y la cooperación internacional, un juego de poder global. El cielo ha sido siempre un espacio de misterio, pero también de manipulación. Según Edward Snowden, los avistamientos de objetos voladores no identificados no son solo un fenómeno aislado, sino parte de un entramado de cooperación y competencia internacional que tiene objetivos mucho más terrenales. Lo que podría parecer una simple curiosidad o un evento inexplicable, en realidad, es un recurso estratégico que las potencias mundiales utilizan para reforzar sus agendas políticas y económicas. Snowden revela que en los últimos años, las narrativas sobre ovnis han servido como una herramienta para promover la colaboración entre gobiernos. ¿Cómo puede algo tan fantástico convertirse en un vehículo de poder? La respuesta está en el control de la percepción pública. Los líderes mundiales, conscientes del impacto psicológico que tienen estas historias, las han utilizado para justificar iniciativas conjuntas como la creación de sistemas de defensa aérea global y la inversión en tecnología espacial. Estas decisiones, aunque aparentemente dirigidas a proteger a la humanidad, en realidad refuerzan el poder de las élites. Un ejemplo claro es la colaboración entre naciones para investigar avistamientos recientes. Según Snowden, estas alianzas no están motivadas únicamente por un interés científico, sino por el deseo de mantener el control narrativo sobre un tema que genera tanto interés como incertidumbre. Al trabajar juntos, los gobiernos no solo legitiman sus acciones, sino que también evitan que la información caiga en manos de fuentes no autorizadas. Sin embargo, esta cooperación tiene un lado oscuro. Snowden señala que los gobiernos también compiten entre sí para controlar el acceso a la tecnología y la información relacionada con los ovnis. Esta competencia crea una paradoja. Mientras promueven la colaboración pública, luchan en secreto por obtener ventaja sobre sus rivales. Este juego de poder global, según Snowden, es una prueba más de cómo las narrativas extraterrestres se utilizan para manipular la política internacional. La estrategia no termina ahí. Al usar los ovnis como una narrativa común, los gobiernos pueden justificar no solo la cooperación, sino también el aumento del gasto en defensa y la implementación de políticas restrictivas. Esta dinámica lleva la manipulación a un nivel completamente nuevo, donde el fenómeno ovni se convierte en un catalizador para cambios que afectan a todos,
pero benefician a unos pocos. La intriga de Snowden nos deja con una pregunta aún más profunda. ¿Qué secretos se esconden detrás de estas alianzas internacionales y cómo afectan nuestras vidas? La respuesta nos conduce directamente a otro aspecto crucial de este fenómeno: las reuniones secretas que deciden el destino de estas narrativas. Las reuniones a puertas cerradas, decisiones que nunca veremos. Imagina una sala iluminada tenuemente, llena de figuras poderosas que toman decisiones que nunca conoceremos. Así describe Edward Snowden las reuniones secretas que han dado forma a la narrativa única en los últimos años. Estas sesiones, celebradas a puertas cerradas y lejos del escrutinio público, son donde realmente se decide cómo se utilizará el fenómeno ovni para moldear nuestras percepciones y nuestras vidas. Según Snowden, estas reuniones no son nuevas. Desde hace décadas, altos funcionarios militares, científicos y políticos han discutido en privado el impacto de los avistamientos de ovnis. Pero en tiempos recientes, la frecuencia y la importancia de estas reuniones han aumentado significativamente. ¿Por qué ahora? Snowden explica que el creciente interés público en el tema ha llevado a los gobiernos a tomar para controlar la narrativa antes de que éste escape de su control. Una de las reuniones más notorias, según Snowden, involucró a altos mandos militares de varios países. Durante esta sesión discutieron no solo los recientes avistamientos de naves desconocidas, sino también cómo presentar esta información al público de manera que sirviera a sus intereses. La decisión fue clara: mantener el misterio y usarlo como una herramienta para justificar acciones políticas y presupuestarias. Lo más inquietante es la conexión entre estas reuniones y las decisiones políticas que afectan nuestras vidas. Snowden señala que, después de cada una de estas sesiones, suelen surgir iniciativas que parecen responder a las preocupaciones públicas sobre los ovnis, pero que en realidad están diseñadas para fortalecer el control gubernamental. Desde el aumento del gasto en defensa hasta la implementación de políticas de vigilancia, estas decisiones reflejan cómo las narrativas extraterrestres se han convertido en un medio para consolidar el poder. Pero, ¿quiénes son los verdaderos arquitectos de estas estrategias? Snowden revela que, aunque estas reuniones incluyen a figuras públicas conocidas, también están presentes individuos cuyas identidades y roles permanecen ocultos. Estos actores, operando en las sombras, son quienes realmente dirigen la narrativa y deciden cómo será utilizada. El misterio que rodea estas reuniones nos deja con una inquietud persistente. Si estas decisiones ya afectan nuestra realidad, ¿qué más se está planificando en estos encuentros secretos? Esta pregunta nos lleva a un tema aún más controvertido: la explotación de la narrativa ovni para justificar presupuestos militares colosales. Ovnis como pretexto para presupuestos descomunales. Desde las primeras historias sobre platillos voladores, los avistamientos de ovnis han despertado fascinación y miedo en igual medida. Pero Edward Snowden nos advierte que detrás de esta mezcla de emociones se esconde un propósito mucho más calculado. La narrativa extraterrestre se ha convertido en un pretexto perfecto para justificar gastos militares masivos. ¿Cómo es posible que algo tan aparentemente fantástico tenga un impacto tan tangible en nuestras finanzas públicas? Snowden explica que la mera posibilidad de una amenaza extraterrestre crea un rápido consenso entre los legisladores y el público para aumentar los presupuestos en defensa y tecnología espacial. Este fenómeno, conocido como la economía del miedo, se basa en la explotación de nuestras ansiedades más profundas. La idea de una invasión alienígena, aunque no respaldada por pruebas concretas, es suficiente para movilizar recursos que, de otra manera, enfrentarían resistencia política. Un ejemplo reciente es la creación de iniciativas como la Fuerza Espacial, que se presentó como una respuesta a posibles amenazas fuera de nuestro planeta. Snowden señala que estas iniciativas no solo son costosas, sino que también carecen de justificación clara. Sin embargo, al asociarlas con el fenómeno ovni, los gobiernos logran ganar apoyo para proyectos que, de otra manera, serán objeto de escrutinio. Además, Snowden destaca que los ovnis no solo se utilizan para justificar el gasto militar, sino también para desviar fondos hacia programas secretos. Estos proyectos, conocidos como presupuestos negros, están diseñados para permanecer fuera del alcance del público y del escrutinio legislativo. La narrativa única, con su combinación única de misterio y urgencia, proporciona la cobertura perfecta para financiar estas operaciones. Pero el impacto de esta manipulación no se limita a las finanzas. Snowden advierte que el uso de los ovnis como herramienta política
También refuerza las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y el control. Mientras el público debate sobre luces en el cielo, los verdaderos arquitectos de estas estrategias consolidan su influencia y aseguran que sus agendas permanezcan intactas. Este análisis nos deja con una verdad inquietante. Los ovnis, lejos de ser solo un fenómeno misterioso, se han convertido en una herramienta para moldear la política y la economía global. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos para mantener este control? La respuesta podría estar en las próximas revelaciones, que prometen desentrañar aún más este complejo entramado. Reuniones extraordinarias en el Senado. ¿Qué se está tramando a puertas cerradas? En un imponente edificio iluminado por las luces de la noche, se llevaron a cabo reuniones que pocos conocen. El Senado de los Estados Unidos convocó a una audiencia extraordinaria y secreta para abordar uno de los temas más enigmáticos de nuestra era, el fenómeno OVNI. Edward Snowden, con su característico escepticismo y perspicacia, nos lleva a cuestionar qué secretos podrían estar ocultándose tras estas puertas cerradas. ¿Por qué un tema históricamente relegado al terreno de la ficción ahora ocupa un lugar en las altas esferas del poder? Snowden describe estas reuniones como eventos cuidadosamente planificados, donde la tensión en el ambiente es palpable. Altos mandos militares, científicos destacados y líderes políticos se sientan en torno a una mesa para discutir avistamientos recientes y los informes de objetos aéreos no identificados. Pero lejos de buscar respuestas para el público, estas reuniones parecen tener otro objetivo: controlar la narrativa y decidir cómo utilizar esta información en beneficio propio. Un detalle inquietante es quiénes estaban presentes en esta audiencia. Entre los participantes se encontraban altos oficiales de defensa, como el general Glenn Van Herk, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. Según Snowden, la presencia de figuras de este calibre subraya la importancia estratégica del tema. Sin embargo, también levanta sospechas. ¿Qué tan grave debe ser la situación para convocar a los niveles más altos de mando? Lo que ocurre dentro de estas reuniones permanece en secreto, pero Snowden insinúa que las discusiones no se limitan a los ovnis como fenómeno científico o de seguridad nacional. También abarcan estrategias para moldear la percepción pública y justificar decisiones políticas. Esto incluye el aumento de los presupuestos militares, la expansión de los sistemas de vigilancia y la consolidación del poder en manos de unos pocos.